Mucho cuidado, siento acá explosión, pero de accidente de avión, accidente aéreo. Em, Pensar esta lectura, siento la energía muy cargada y no es porque esté haciendo calor donde estoy, que casi ya va a llegar a 40 grados. Em, Siento una energía algo fuerte para el mundo entero, sí, a nivel político, social y a nivel de los sismos también. Se va a presenciar como estas nubes algo extrañas, también puede que salga arcoíris en algunos países o en algunos lugares. Sí, veo la presencia de estos fenómenos, ¿no? Pero ¿qué anuncian? Pues cambios en el clima y sismos. Restricciones a nivel mundial, lo primero que me marca acá. Con esta carta del 6 de bastos y la de la fuerza inversa, presiento que como que un presidente va a ser destituido, perdón. Un presidente va a ser destituido o van a intentar sacarlo de donde está. Wow, veo energía de violencia para el mundo entero. Me sale el 5 de copas inverso y el 5 de espadas, mucho 5. A mí el 5 me representa, pues acá veo tristeza, violencia, al mundo en general. Sí, veo mucho cuidado porque a raíz de esto que también les dije desde hace un mes o más tiempo atrás, le dije, veo una explosión, un incendio gigante en Estados Unidos y ocurrió. Mucho cuidado y mi precaución sería que toda esa gente que vive cerca de donde hizo explosión este tren, que se salga inmediatamente de ahí y que busquen otro lugar para vivir, porque este sitio va a ser un portal de enfermedades como el cáncer principalmente, pero los primeros síntomas, y son de alarma, van a ser dolor estomacal, mareos, vómitos, náuseas, eh, dolores de cabeza, también siento como que cosas en la piel y obviamente las personas que sufren de asma o presentan ya algún problema respiratorio, esto se les va a agravar, va a empeorar, porque veo que el aire que están respirando, las personas que viven cerca de ese lugar, corre mucho peligro, están inhalando elementos tóxicos, totalmente, y cancerígenos, altamente cancerígenos, es radiación, como en Chernobyl. Mira, sí, principalmente me sale mucha energía de agua. Veo con estas cartas, eh, aparte de que veo oleajes, porque el mar se va a estar moviendo bastante en varios lugares del mundo, como en Estados Unidos, en México, eh, Perú, Ecuador y en Asia. Siento acá que ustedes, las personas que viven cerca del lugar del desastre en Estados Unidos, en Ohio, tienen que hervir esa agua, o las personas que viven muy cerca del lugar de desastre, hiervan esa agua, traten de consumir agua embotellada si es posible, porque veo acá un problema, una desgracia, si consumen directamente esa agua del grifo, es portal de enfermedades, porque ya está contaminada. Y el agua de ese río, que ya está contaminado, va a ir y va a llegar, que ya lo dije, a Canadá, a México y así. Igual, bueno, el aire es lo que más se va a mover rápido. Va a cubrir la zona de Canadá, México, puede que llegue hasta Centroamérica, pero sí veo más peligro para Canadá y México después de esto. Mira, ¿ves? Esto ha sido implantado, esto ha sido con intención. Me sale la carta de la fuerza inversa arriba de la carta de la justicia invertida. Acá hay un problema y más adelante estaré haciendo un video, o bueno, ya ustedes han de saber qué es. Me da un poco de rabia esto porque veo que ha sido implantado esto, pero no se sabe si ha sido por el mismo gobierno de Estados Unidos o si ha sido China tal vez. Más adelante voy a ver que ojalá que no suceda, que yo presiento, porque ya tenía una visión, que en el año 2025 se oficializa una tercera guerra mundial. Lo que veo acá para este año es 3 guerras al mismo tiempo.
Me parece que es la que ya tenemos, la de Rusia con Ucrania, otra, y ojalá que no se dé, porque están en provocaciones Corea del Norte y Japón, y está técnicamente guerra, o bueno, es guerra de poder entre China y Estados Unidos. Ujú. O sea, es una guerra como que no declarada, pero están espiando, es como una persecución, ¿no? Acá. Así que mucho cuidado. Sí, veo como que 7 países involucrándose en esto. Ya les mencioné, Rusia, Ucrania, Corea del Norte, Japón, China, Estados Unidos, van 6 y un país más. Un país más. Ujú. Así que ya saben, las personas que viven cerca a East Palestine en Ohio tienen que irse de ese lugar, abandonen por completo. Así el gobierno no te diga nada, sal de ahí, busca un mejor lugar y abandona ese sitio, porque está con agua contaminada, aire contaminado. Tú respiras o bebes agua cerca de ahí y tal vez no presentes síntomas instantáneamente, pero a la larga, dentro de unos meses sí, y los síntomas que ya te dije. Y el gobierno no te va a decir nada, porque ellos están preocupados en sus asuntos de poderío, de guerra, ¿no? Sí, veo también van a haber señales en el cielo, como les dije, arcoíris, halos solares o nubes algo extrañas, ¿sí? En varios países. Y esto va a continuar. Esto de las provocaciones entre Estados Unidos y China va a continuar. Tiene para buen tiempo aún. Bueno, tienen que salir de ahí los ciudadanos que viven en Ohio, en esa zona donde ocurrió ese desastre ambiental. Tienen que salir. Presiento que sus vidas peligran. Y no solo eso, mira, no va a haber que comer en esa zona porque todo va a estar contaminado. Ni agua en esa zona. Y mira, personas cayendo enfermas, incluso hasta falleciendo de aquí a unas semanas, unos meses. Tienen que salir de ahí inmediatamente. Viendo energía de tiroteos, mira cómo ve a una persona que va huyendo con su arma o algo y las personas atemorizadas. Veo personas jóvenes, siento energía joven. Me preocupa eso, que es energía joven. Pueden ser niños, adolescentes o personas que no pasan de los 40 años. Por favor, sí, las autoridades de Estados Unidos están dormidas en frente a tiroteos, así que ustedes pónganse a salvo. Ni bien vean una actitud así, algo misteriosa, huyan, huyan o si no es que corren peligro acá. Eh, Mucho cuidado con las mujeres. Vamos a escuchar de América del Norte, mujeres asesinadas, más casos de estos, no tan solo en México, sino que también en Estados Unidos. Sí, es que el agua está contaminada. Veo acá la energía del agua contaminada que se va a extender, va a llegar hasta México, a Canadá también, más del norte de México, pero si llega a México, llega a todo México. Conversaciones entre Estados Unidos, es que el ángel abandona Norteamérica y se posa el diablo. Mira, durante el mes de marzo, mes 3 va a ser un mes difícil para Norteamérica. Veo asesinatos, también tiroteos, vamos a escuchar de asesinatos de mujeres también, qué terrible. Caos y violencia se apodera de Estados Unidos, México, sobre todo Estados Unidos la energía está muy concentrada. Sí, eso es lo que veo para Norteamérica en general. Disculpen que tuve que cortar un poco este vídeo porque entraron como que ganas de llorar. Porque siento mucha violencia desatada en Estados Unidos. Vuelvo a repetir y voy a repetir hasta el cansancio que Estados Unidos está siendo vigilado constantemente por China. Sí, así es como lo veo. Muy buena economía. Pero ¿qué pasa? Acá en su mejor momento lamentablemente vienen problemas o provocaciones con China y otros países. Corea del Norte también, me dice mi guía espiritual. Estados Unidos no va a aguantar la presión con la violencia que se desata porque China va a continuar acechándolo, provocándolo también. Por ahí no se vayan a ver unas luces, unos fuegos. Uh -huh.
pero cae en el mar, veo que cae en el mar. O esto se va a producir en el mar, no lo veo tocando tierra. Se va a ver en el aire, pero cae en el mar, porque no veo algo que haga que la gente entre en pánico en sí, pero sí veo temor en Estados Unidos. Veo mucha violencia en Estados Unidos, esto me preocupa. Veo tiroteos, como les dije, veo tiroteos, eh, veo energía de personas jóvenes. Mucho cuidado en bares y discotecas y en las calles también, en metros también. Pero más me señala como que energía de gente joven, discotecas, bares, centros nocturnos en Estados Unidos. Mucho cuidado, mucha precaución porque visualizo tiroteos en bares, discotecas, centros nocturnos o en la misma calle. En Iowa, Ohio, Connecticut, California y otro estado más. Estado o lugar. Lo siento como que al sur de Estados Unidos, el otro lugar. A ver, vuelve a aparecer ahí, ustedes van a ser testigos de esto. Conversación sobre lo ocurrido en Ohio. Esto ha sido planeado, o sabían que iba a pasar esto y no avisaron nada. No avisaron nada. Sabían y saben que puede ocurrir una tragedia si no se les dice a las personas que abandonen el lugar. Veo, y lo sigo diciendo, porque veo problemas para Biden. Veo problemas para Biden. No solo por esto de las provocaciones que China le va a hacer a Estados Unidos, sino que la misma gente como que va a querer protestar y salir a las calles y hacer reclamos por esta contaminación ambiental, este desastre ambiental en Ohio. Veo, y esto les voy a decir, he tenido una visión hace poco de un supermercado lleno, pero lleno de agua embotellada. Y casi no veía comida, pero todo era agua embotellada, ya sea en vidrio, plástico. Y la gente no es que se llevaba todo, sino que estaban con sus coches, sus carritos de compra y solamente podían llevar restringido. Pero sí, el supermercado estaba lleno de estas botellas de agua. ¿Será que va a acontecer algo con eso de repente? Veo mucha energía de agua acá. Veo y sigo viendo también señales en el cielo en Estados Unidos. Aparición de estos ovnis, las nubes algo extrañas, comportamiento extraño de la fauna en Estados Unidos. Estos animales que viven cerca a la zona de desastre más adelante, lamentablemente, van a tener mutaciones, enfermedades en estos animales. Y por favor no toquen a las aves, no toquen a las aves ni animales marinos. No consuman animales marinos. ¿Por qué? Dentro de poco tiempo van a estar contaminados. Veo contaminación de estos animales. Veo acá, ay, sí, acá veo un nuevo volcán. Si no es un nuevo volcán en Estados Unidos, porque me sale esta energía, lo que estoy viendo acá es otra explosión, un incendio gigantesco, como que en una zona de autopista o algo así. Mucho cuidado porque no vaya a provocar un accidente mayor. Algo que se repite, o sea, algo parecido a lo ocurrido en Ohio. Mucho cuidado, pero en otro lugar de Estados Unidos. Otra explosión, veo otra explosión, confirmo otra explosión. Si no es en estas 2 semanas, lo va a ver en marzo o en este año, pero de que hay una explosión va a haber otra explosión. Mucho cuidado también, si veo a las personas que se retiran del lugar de Ohio, mucho cuidado, siento acá explosión, pero de accidente de avión, accidente aéreo. Veo también la caída de la economía de Estados Unidos a partir del mes 3. Poco a poco el dólar va a presentar una caída. No se va a notar al comienzo, pero conforme pasen las semanas, sí. Veo un accidente de avión. Si no es un avión, es un helicóptero o algo pasa. O los chinos van a derribar algún avión de caza de Estados Unidos o algo va a pasar acá. Pero no veo así una declaratoria de guerra inmediata, no veo, pero sí que los están vigilando los chinos a los estadounidenses. Sí, ya están preparados porque yo he visualizado, he tenido una visión de que militares asiáticos, eran chinos si no me equivoco, ya están muy preparados como para iniciar una guerra, pero hay algo que los detiene, no sé qué es, no sé qué será, pero hay algo que aún les impide. Y ojalá que siga impidiéndoles para que no suceda nada, en serio. Veo también
apagones. Veo mucha violencia en las calles de México. Va a incrementar, sobre todo en este mes que viene, en marzo, violencia en las calles, incluso un mexicano contra otro mexicano peleando en las calles. Van a tener noticias de muertes, de crímenes en México. Veo crímenes, veo situaciones veo muchos crímenes y contra mujeres. A mucho cuidado, no dejen a sus hijas salir solas a altas horas de la madrugada. Eh, o a las mujeres, cuídenlas mucho porque veo una situación de violencia contra la mujer, crímenes contra la mujer en México. Se va a empeorar. AMLO y otros presidentes, sí. López Obrador discutiendo con otras personas. Reforma de leyes en México. Algo van a cambiar en México. Uy. AMLO corre peligro de que más adelante vaya a la cárcel, ¿eh? Porque tiene muchas cosas escondidas. Muchas cosas escondidas. Aún no son noticia, pero poco a poco van saliendo sobre qué pasó con esto de los trenes, porque ha tenido varios accidentes este tren en Ciudad de México, problemas de corrupción, enfrentamientos, me dice, con Estados Unidos y Perú. Veo acá fuertes palabras entre AMLO y políticos en Perú y en Estados Unidos. Sí, me marca mucha violencia para México. No me gusta para nada la carta que veo debajo. Hay un presidente que va a enfermar, va a ponerse mal de salud y que ya tiene la salud un poco débil en estos momentos. Mucho cuidado, el presidente de Panamá. Me resuenan más estas cartas para el presidente de Panamá. Que vaya a caer enfermo, que vaya a tener una recaída porque él ya tiene una enfermedad. Sí, es lo que presiento aquí con mis cartas. Veo que es el presidente de Panamá. Vamos a ver qué me dice mis cartas. Hay varios países en América Central que poco a poco se están hundiendo. Y no hablo de, bueno, sí también que se están hundiendo económicamente, pero hablo de que la tierra está cediendo y se está hundiendo. Esto lo observo más en Costa Rica, Panamá, en los países isla como Puerto Rico. Estas islas tienen nombres algo raros y un poco largos. Islas británicas, acá hay otro país más pequeño, que no sé el nombre porque es muy, muy pequeño, pero sí veo que se está partiendo y se está hundiendo, porque yo les voy a explicar lo que he observado en Puerto Rico, que hay un pedazo de tierra, no sé si es un volcán, pero veo un pedazo de tierra que está emergiendo debajo del mar y que esto al emerger va a hacer que Puerto Rico comience a temblar y que se vaya rompiendo el suelo y se hunda. Pero esto obviamente que va a pasar, faltan miles de años o unos 500 años en adelante, pero sí poco a poco va a ir cediendo ahí. Algo que han hablado desde hace tiempo ya, porque América Central está en estos momentos con la mayoría de presidentes, por ejemplo, el presidente de Honduras, Nicaragua, están con un régimen algo comunista, donde la prioridad es el presidente y no el pueblo. Más adelante veo protestas en un país de Centroamérica, me parece que es Honduras, siento la energía de Honduras, de Panamá también, al parecer, porque su economía se va a debilitar. Sí, me sale de nuevo. La energía del presidente de Panamá, su salud va a empeorar. Debe cuidarse mucho. En lo posible descansar. Y es mejor, sería mejor, que se tome un descanso, se chequee la salud y que alguien lo pueda reemplazar, porque prioridad va a ser su salud, perdón. Sí, corrupción veo acá, lo primero que me aparece. Pero bueno, está de más decirlo, ustedes ya lo saben. Desde semanas anteriores vengo diciendo lo mismo. Hay 7 países en América Central que son pura corrupción actualmente. Veo, lo primero que me sale es energía como que
de violencia, mucho, se dice, cuidado con los crímenes al paso en Guatemala. Lo mismo que a México, veo acá como que violencia contra la mujer, mucho cuidado. No dejen solas a sus hijas. Veo que secretos salen a la luz del presidente de Guatemala, Yamatei, Alejandro Yamatei. Sí, veo que salen cosas a la luz de ese presidente, chats, audios, cualquier tipo de medio de comunicación que ha utilizado. Es sobre lo que les hablaba, corrupción. Sí, una traición es esto. Energía de luto para Guatemala, mucho cuidado. Parece más, bueno, aparte de los crímenes que veo, veo que es también porque va a haber un sismo acá, algo fuerte, y lo veo de noche, siento la energía. Es que veo mucha violencia en las calles también, qué preocupante. Crímenes al paso, todo eso, esa es la carta de la fuerza con la del 10 de espadas. Hoy, el presidente actual de El Salvador, no crean que no está haciendo nada malo, por ahí tiene sus cosas privadas que más adelante ustedes serán testigos, porque me marca mucho de que hay corrupción también. Este presidente que tiene actualmente El Salvador los está engañando. Mira, la carta de la manipulación de los medios, me dice mi guía espiritual, para hacer creer una cosa, pero en realidad viven otra. Veo que la economía va a afectar un poco a los hogares de El Salvador. Me sale la carta del paque de oros y el 4 de bastos, que es la carta de la casa, perdón. Mucho cuidado también con accidentes de tráfico en El Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, creo que lo dije bien, Bukele, vienen cambios para él. Mira, lo veo de cabeza a Nayib Bukele. Van a intentar sacarlo del poder a Nayib Bukele más adelante. Por eso esto como que veo que manipula los medios de comunicación, cosas de esas veo. Veo acá, sí, probablemente esto pase en el mes 5. Veo acá que lo van a intentar echar a Nayib Bukele. Los secretos de la actual presidenta de Honduras más adelante salen a la luz. La gente se va a enterar cosas de la presidenta actual de Honduras. La carta es clara, veo corrupción, pero veo que alguien la está espiando y por eso van a salir a la luz sus secretos de la presidenta más adelante. Más secretos. Wow. Por eso el país está ajustado, la gente tiene que trabajar mucho y no le alcanza el dinero. Sí, se le viene la noche a la presidenta de Honduras más adelante. Veo un sismo, se va la presidenta de Honduras. Después de que salgan todos esos secretos, toda la corrupción, mira, todo el dinero de los hondureños. Luego de que la presidenta de Honduras renuncie, veo una mejora en la economía. Sí, pero por el momento, y también deudas que va a dejar en el país. Pero sí, todo con calma. Esta presidenta, a futuro, le espera la cárcel. Me sale acá claramente. Sí. Vienen problemas para el presidente de Nicaragua en estas próximas semanas. Peleas. Sí, veo acá peleas, disgustos para el presidente. Se va a dar a conocer su verdadera cara, su verdadero rostro de este presidente, aún más en este mes de marzo del 2023. Cuidado con robos a viviendas, no sé por qué me dice esto. Robos en viviendas, asaltos, secuestros también, energía que veo acá. Sí, veo muchos robos, muerte por robos, el delincuente no va a perdonar nada y ¡pum! Balazo. ¡Pum! Acá no respetan la vida humana en este país, en Nicaragua. Veo acá muchos robos. Vienen cosas de política algo fuertes para Costa Rica. Veo como que no se toma una decisión sobre algo.
El mapa estaba muy grande de Costa Rica, necesito ver dónde está exactamente. Ya está habiendo muchos movimientos sísmicos, corrupción en Costa Rica. Ay, mira, las familias sin dinero, mientras que el gobierno, bien, gracias. El suelo de Costa Rica y también la economía, se está hundiendo el suelo en Costa Rica. Muy preocupante. Está cediendo hacia abajo. Es que es muy delgado, al igual que Panamá. El presidente también de cabeza, problemas para el presidente. Cuidado que ese presidente de Costa Rica probablemente pise la cárcel más adelante. Tienen problemas acá. Eh, Veo que probablemente el presidente de Costa Rica tal vez no termine su gobierno. La gestión no va a terminar. Lo primero que me sale acá, mira, acá veo algo interesante. No sé qué tenga que ver acá Panamá, pero la carta me lo está indicando. Panamá tiene que ver algo, o es un punto clave, me dice algo así mi guía espiritual, entre este espionaje entre China y Estados Unidos. Es lo que presiento, es lo que me está diciendo mi guía espiritual también. La economía de Panamá se debilita. Arriba de la carta de la justicia inversa me sale la carta del rey de bastos. Algo tiene que ver Panamá, o ahí se va a observar esta especie de globo chino o ovnis, que la verdad que sí son ovnis. Pero ¿sabes lo que siento? Que son ovnis que han sido capturados anteriormente y como que han sido propiedad ya sea de Estados Unidos o de China y los han lanzado como para asustar a la gente. Eso es lo que siento. Pero también nos están advirtiendo algo, los ovnis. Los ovnis o van a haber señales en el cielo también. Cuidado, también veo como que robos a las casas incrementa en Panamá. Sí, porque esta carta no sé en qué, estas dos cartas salieron juntas en otro país de América Central. Va a haber mucho incremento de delincuencia porque la gente no tiene dinero. Gente con temor en Panamá. Acuerdo, vienen cambios en Panamá. La salud del presidente. El presidente, a mi parecer, y por lo que estoy viendo, debe tomar un descanso. Debe poner a alguien de confianza o a alguien sumamente preparado, porque uno así enfermo no puede gobernar un país. Este país se está yendo a la quiebra. Ay, perdón, se pegó. El sudores. El país se está yendo a la quiebra y es un país. Un momento, se me cayó mi carta. Ya. El país está yendo al abismo, sin control, porque el presidente está enfermo. La economía, la gente está preocupada en Cuba por la economía. Veamos si viene alguna resolución para esto. No, veo, hay problemas de corrupción en Cuba y muy graves. Por el momento no veo que haya alguna resolución y mira, el gobierno está a la defensiva, le da igual lo que desee la población. Cambio de ley, pero para peor en Cuba. Cambios para peor, que parece que sí va a cambiar algo, pero la energía del ermitaño. Cada vez más retrocediendo. Veo luto en Cuba por algo que va a acontecer. Pero no es por desastre natural, no veo eso. Es por otra cosa. Es como que si alguien en Cuba o algún cubano conocido va a enfermar y luego muere. Sí, siento esa energía. Algún famoso cubano, algo así, o es alguien de la política, algún expresidente, algún expolítico. Voy a comenzar por la primera carta. No estoy muy informada de Haití, pero lo que presiento es que acá va a haber cambios con respecto a la autoridad que está actualmente. Va a haber cambios en la política en Haití. Sí, hay conversaciones aquí, algo pactado. Los sueños e ilusiones de los haitianos porque cambie todo esto, lamentablemente veo que va a continuar la pobreza, todo eso, ¿no? Y cuando pare, ¿no? Veo enfermedades también en Haití, mucho cuidado, plagas, más plagas para este año.
Veo fuertes lluvias en Haití, em, personas en pobreza extrema incluso, sí, porque me sale esta carta del 5 de oro inverso. Hay mucha manipulación y violencia en el país actualmente. Y hay muchos haitianos que van a optar por irse del país por el miedo a no prosperar nunca, ¿no? O tener algo estable en su propio país. Sí, veo, sí, incluso que se van a Estados Unidos, no sé, Estados Unidos, México, incluso a Centroamérica, a otros países que estén mejor, ¿no? Sigo sintiendo como que una energía de que va a emerger muy pronto un pedazo de tierra, no sé si es un volcán, pero hay algo que va a emerger del mar. Sí, no está muy bien económicamente. Viene sí como que especie de ayudas del gobierno, ayuda del gobierno, bonos, beneficios, un periodo de que la economía va a estar mala por un tiempo. Mira, personas sin trabajo o despedidas del trabajo. América del Sur. Esta carta me está indicando eh, algo de narcoterrorismo, me suena mucho. Vamos a oír de narcoterrorismo, no solo en Perú, en otros países más. Veo en Bolivia, Brasil, Colombia. Vamos a escuchar de narcoterrorismo y muerte de policías en esos países. Colombia, Perú, Brasil, Bolivia. Narcoterrorismo. Mm. La fe de la gente, algo en espera. Están esperando que la economía se reactive. Las muertes por delincuencia en varios países. Veo a muchas personas en América del Sur que van a migrar a otros países. Y también con esta carta del 8 de copas, como que regresan a América del Sur. O llegada de extranjeros, me indica esta carta, porque me ha salido inversa, no me ha salido al revés. Y veo sismo, mucha corrupción. Y los presidentes no van a hacer nada acerca de esto. Veo un probable atentado contra un político o un presidente actual, pero es alguien de la política, me sale acá mucha energía de luto. O es que, porque sí, también presiento, y ya lo he dicho en predicciones anteriores, veo el fallecimiento de expresidentes, dije de Perú, veo dos expresidentes que fallecen en este año, que son Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Perú, y Alberto Fujimori. Veo el fallecimiento de esos dos expresidentes. Y sí, no veo mejoras para la economía, más bien están a la espera de eso, pero no veo eso. Veo lo que sí estoy viendo acá, una renuncia, una posible renuncia en los próximos meses de un presidente en América del Sur. Parece que es Boric, es el que me marca más. Pero siento como que una renuncia obligada. Veo mucha energía de luto, veo un expresidente que fallece en las próximas semanas, no necesariamente en este lapso de tiempo, pero sí en las próximas semanas, en el mes 3, fallece un expresidente o un político. Mucho cuidado con accidentes en montañas, en carreteras, en autopistas. Me marcan mucho accidentes en montañas, sí, accidentes en montañas, luto, uh-huh. Accidentes de tráfico en montañas. Sí, por el momento no veo una mejora económica para América del Sur en general. También siento acá la energía mucho de conflicto en Colombia. Esta es la primera carta que me salió. Siento que en Colombia va a haber una energía de eh, como de protestas o algo así próximamente, uh-huh, para Colombia. Sí, mira, la economía de Colombia cae, la gente con mucho temor. Veo hasta gente arrepentida por haber votado por el actual presidente de Colombia.
Acá vemos acá gente desesperanzada, viendo que su economía no crece. Y en este año Petro se empodera en Colombia, ¿sí? Siento la energía del diablo para el presidente actual de Colombia. Y en Colombia, mucho cuidado porque veo que este presidente se está enriqueciendo con la plata, con el dinero de los pobladores, de los ciudadanos de Colombia. Mm. Mucho cuidado también en Colombia con accidentes en autopistas, en montañas. Sí, siento energía como que de accidentes en Colombia. O algún helicóptero también que pueda caer lamentablemente. Mucha, aparte de violencia, o sea, esto de protestas, que veo que probablemente se ve más adelante en Colombia, siento una energía acá como que de incremento de la violencia en las calles en Colombia. Creo que sí, ya lo dije en la sección de América del Sur. Veo como que el narcoterrorismo empieza a tomar poder. Algo de esto estoy viendo también. Mencioné países como Colombia, Perú, Brasil. En esos países va a aumentar el narcoterrorismo, se empodera también esto, lamentablemente. Veo gente atemorizada en Colombia, no solo por esto del narcoterrorismo, que se empodera, sino que también por la economía. Uno que veo un posible atentado contra el presidente actual de Colombia, Petro. Yo creo que estoy viendo que su gobierno más adelante va a dejar muertos, ya sea por narcoterrorismo, mucha violencia en las calles, protestas. Esta energía la siento para Colombia. Se agudizan las cosas y acá siento también energía, como que algún personaje muy conocido en Colombia vaya a tomar una decisión fatal de acabar con su vida, de un posible suicidio en Colombia, o de un colombiano o colombiana, ¿sí? Pero es un personaje muy conocido. Wow, Ecuador poco a poco se hunde económicamente. Veo gente sin empleo, personas sin empleo en Ecuador. Me sale como que la energía, como que creo que es el presidente, como si estuviera con mala salud. ¿Por qué les digo esto? Porque me sale la carta del presidente, la carta del emperador inversa. Próximamente, de repente, el presidente va a tener una mala salud. En cuanto a economía, el, la moneda de Ecuador va a caer poco a poco. Sí, veo una caída aquí. Me marca mucho la carta de luto. Veo luto para Ecuador en las próximas semanas. O sea, en el mes 3. Veo energía de violencia, veo delincuencia, asesinatos. Sí, me marca mucho. También me marca mucho la energía de corrupción. Siento mucho la energía de corrupción. Veo aquí también gente, personas que abandonan Ecuador, se van, ¿sí? Por falta de trabajo. Veo que por más que intenten seguir adelante, no pueden porque poco a poco está cayendo la economía en Ecuador, no está tan estable. Al presidente de Ecuador veo como que si le estuvieran espiando o algo así, para luego sacar cosas a la luz sobre él. Me sale la carta de la sacerdotisa. Siento que si se le va a descubrir algo como que mal manejo de dinero y que por eso está cayendo Ecuador en cuanto a la economía. Acá me sale como que la energía de la parte sierra, más lo siento, de Ecuador, donde hay montañas, se está hundiendo. Sí, se está hundiendo la parte sierra. En un video pasado yo les dije, veo a países que tienen la cordillera de los Andes, que comparten esa cordillera, esos países se están hundiendo en la parte sierra. Es lo que presiento como clarividente, que abarca desde Ecuador, Perú, Chile. Sí, esos países se está hundiendo la parte sierra. Veo
gente muriendo asesinada así en las calles, incrementa la violencia. He leído para Colombia, Ecuador, me sale la misma energía y ahora en Bolivia. Va a haber más peligro en cuanto a la delincuencia en las calles, peligro en las calles. Acá veo en Bolivia, porque me sale la carta del Rey de Espadas, que es una carta de alguien que va a tomar una decisión, pero una decisión verídica, que no hay marcha atrás, sobre algo en cuanto a asuntos políticos. Falta de trabajo en Bolivia, gente con una economía muy ajustada. Hay un proceso que lamentablemente tiene que pasar Bolivia, de que no, el gobierno no está siendo tan transparente. Acá veo también, siento acá que en Bolivia próximamente, con tanto calor que hace, va a haber sequía. Esta carta más me habla de que no va a haber mucho trabajo, va a haber dificultad para el trabajo en el campo en Bolivia debido al calor que está haciendo. Gente que no puede dormir debido a la situación política, económica. Sí, mira, Bolivia va camino lamentablemente a la pobreza y pobreza extrema. Gente que no puede más, no sabe qué hacer tampoco. Veo violencia en las calles, incluso posibles protestas, perdón. Sí, posibles manifestaciones, protestas próximamente. Y veo que sí va a ser noticia mundial sobre Bolivia. Sí, acá también veo que alguien en Bolivia va a ser encarcelado, algo así, siento la energía. Alguien va a ser encarcelado en Bolivia. Wow. La gente ya no quiere más al presidente actual, ¿eh? Lo veo de cabeza, el presidente Alberto Fernández. Siento como que una energía de protesta para Argentina contra el presidente actual, que ya las personas no quieren más al presidente actual, ya desean que esté así de cabeza, desean que ya las elecciones, si es posible, que se adelantaran. Y en Argentina van a estar viendo nubes extrañas, señales en el cielo, con esta carta me indica mucho. Y eso también, ¿por qué? Es porque vienen problemas para Argentina. Ahora mismo, sí, ahora en este mes de marzo. Sí, mira, acá veo, me sale la energía de protestas para Argentina, el 5 de bastos inverso. Y es claramente contra el presidente porque veo que una situación de clara corrupción, ¿no? Argentina. Va a haber un luto también, me indica, de un hombre que no es tan mayor, es alguien joven, entre 30 y 50 años por ahí. Sí, siento la energía de un hombre que va a fallecer pronto. Alguien famoso en Argentina, la carta de la familia acá. Veo violencia en hogares o violencia contra la mujer, ¿no? Perú está endeudado económicamente, la primera carta que me lanza. Mira lo que veo acá. Perú está muy endeudado. Veo como que se está conversando algo sobre una persona que actualmente está en la cárcel, algo así. En sí siento la energía de dos personas. Me parece que son un expresidente y alguien, o sea, el presidente Pedro Castillo, me parece. Va a haber negociaciones en cuanto a sus encarcelamientos, ¿no? Sí, veo negociaciones acá. Me marca mucho. Y mucho dinero también. ¿Será que Pedro Castillo lo sacan en libertad? ¿Qué será? Sale en libertad, perdón. Veo sequías, intercambios. Uy, la delincuencia en Perú, sobre todo me marca en Lima y en la zona de la selva, el narcoterrorismo está muy fuerte. Igual ya le dije en Colombia, veo mucho narcoterrorismo, se empodera. La delincuencia en Lima también aumenta. Así como también veo a gente esforzándose, trabajando mucho, pero esto no le alcanza. Veo personas que más adelante van a migrar a otros países. Pero, uy, siento acá con esta energía que alguien va a fallecer en Perú. Veo el fallecimiento de una persona muy conocida en Perú en el mes 3. Sí, viene un fallecimiento. Siento más la energía de un hombre. Las protestas han parado por un tiempo en Perú, pero va a continuar. Se reanuda a fines de marzo, tal vez. Sí, veo acá la energía que van a querer continuar estas protestas. Veo que va a continuar esto de los huaicos, también veo más derrumbes.
Veo robos a viviendas, también mucho cuidado. Veo robos a viviendas. Esta carta de aquí me representa a Dina. Dina Boluarte. mmm, Ella como que no va a dar la cara, ella va a continuar. Mira, le sale la energía del loco, que es la persona que sigue adelante, así la juzguen. Su, su gobierno tiene para más tiempo, más aún, a pesar de que veo acá energía de protestas. Eh, con respecto a Pedro Castillo, ¿qué veo para él? Siento que hay negociaciones para él. Están negociando como que sacarlo de la cárcel, pero por el momento no veo en este mes, al menos, que salga, no. Lo veo más bien trabajando dentro donde está encarcelado. Así lo veo a Pedro Castillo. Eso ya lo ampliaré más adelante cuando haga una lectura para Perú, solamente. Lo que sí veo es que, mira, la presidenta actual está dejando a Perú endeudado. Habrá trabajo, habrá cierta estabilidad económica, aunque a veces deja mucho que desear, que ya se ve que todo está aumentando de precio en Perú. Veo mucha manipulación, pero ella no está gobernando sola, veo un hombre acá. Siento la energía, no sé por qué me dice Maduro. O sea, ya no está actuando sola. Y no veo que ella abandone todavía su cargo. Va aquí y veo el fallecimiento de una persona muy conocida en Perú en el mes 3, en el mes de marzo. En pocos días me señala el número 8, de repente en 8 semanas o en 8 días, o el 8 del mes 3. Y va a continuar las protestas fin de mes de marzo. Eso es lo. Chile cae en una situación de desequilibrio económico. Pero más adelante se levanta la economía de Chile, se restablece. Sí, ha quedado una traición, pero esta traición viene para el presidente actual de Chile. Acá para Chile. El presidente, míralo. Sí, ya se van a enterar que ha estado cometiendo hurto dentro del gobierno. Wow. Veo un sí. Ya más claro no puede ser la lectura. El presidente de Chile se está llevando todo, pero ustedes no lo van a permitir. Sí, incluso están manipulando un poco los medios para que no le exhiban todo lo que está realizando este presidente, pero cae. El presidente se va a ver entre la espada y la pared, Boric. Y sí, incluso lo veo enfermo, con mala salud al presidente Boric. La economía en Chile ahorita está así, hay gente que incluso tiene que hacer préstamos al banco o prestarse al vecino, prestarle dinero, cosas de esas veo, ha entrado mucho en esa situación. Unos meses, sí. Veamos qué viene para Europa. Y también les mencioné la vez pasada un cambio en el Vaticano que había. Claro, había negociaciones, eso es lo que di a entender. Y después de lo que yo dije, aparecieron estos objetos extraños. Es que el Vaticano sabe mucho de esto, qué es lo que ha pasado, porque ellos también son cómplices. Por eso va a haber ahí más cosas que van a ir saliendo poco a poco. Wow, me sale la carta del hogar, de la familia, pero veamos a ver el contenido, qué es lo que viene. Sale el ángel inverso. Lamentablemente veo acá una situación de cambio contra la familia. El paje de copas. Veo acá un pescado, veo como que no solo en Europa, sino que en países cercanos, o sea, en Asia y en otros países se va a ver como que lluvia de peces. Hace unos meses les mencioné, viene como que una lluvia de peces. ¿Y esto por qué? Es porque el agua del mar está contaminada y otro puede ser también porque anuncia sismos. Por eso los peces salen de su lugar habitual, ¿no? Y salen incluso a veces muertos, ¿no? Si veo lluvia de peces. Al euro o a las monedas allá en Europa las veo estables, al menos por este mes 3, a pesar de todo lo que está aconteciendo, a pesar de la guerra entre Rusia y Ucrania. Veo protestas, me sale energía de protestas para Europa. Sí, veo muchas protestas en varios países. Me dice mi guía espiritual Francia, uno de ellos. España próximamente, no ahorita. Italia también me menciona.
energía de protestas. Sí, me parece que son personas que se van a oponer a la guerra, si en caso más adelante fuera, o es para no apoyar a una guerra, ¿no? La carta del Papa nuevamente se hace presente, invertido, y ustedes están viendo. ¿Qué me indica esto? Pues el Vaticano sabe todo de las guerras, de esos objetos que se han visto en China, en Estados Unidos, va a seguir apareciendo en varios lugares del mundo. Veo personas en Europa que no van a poder dormir. Sí, vienen protestas, como les digo. Incluso veo hasta protestas en el Vaticano, pero esto más adelante. Sí, me sale mucha energía de protesta para el Vaticano. Mira, hay personas que ya se están dando cuenta a lo que les están sometiendo. Veo gente que ya ha tenido como un despertar espiritual y se está dando cuenta, está abriendo los ojos y por eso es que no puede dormir, mira. Se siente como controlada esas personas, se sienten controladas. Sienten que están trabajando arduamente, pero es en vano, no ven crecimiento económico. Sienten que todo esto va a terminar mal y sí, veo que se intensifica esto de los conflictos porque la mayoría de Europa está sometido a la OTAN. Veo que se va a intensificar, pero no veo que ahorita mismo, en el mes 3, estalle una guerra superpoderosa. No, así no va a ser. Pero la gente está preocupada, ¿no? Que van a salir a las calles. También veo protestas en Francia. Sí, mira, hay países en el sureste de Europa que se están hundiendo. Países como la parte de Turquía donde ha habido ese temblor fuerte. Italia, el sur de Italia, cada vez que tiembla, se está hundiendo. El sur de Italia. Al igual que el sur de Grecia, siento que se hunde, porque ahí siento como que, esto es raro ya, siento en estos países que he mencionado como que si van a hacer nuevas montañas, nuevos pedazos de tierra, sí veo, hay algo que va a emerger del mar, sí, por eso va a empezar a hundirse ciertos países en Europa. También me dice esta carta, la carta del juicio inverso. Van a haber señales en el cielo, cosas extrañas de repente en el cielo, en Europa, ¿sí? Incluso hasta sonidos extraños, ¿ah? Porque siento que como la energía de que van a haber cosas extrañas en Europa. Veo lamentablemente, hay personas que, así como que se van de Europa, pero se van a otro lado de Europa, por falta de economía. Pero también siento que hay personas de otros países que están ingresando a Europa. Sí veo, se podría decir como un intercambio migratorio, algo así. Me sale la carta, sí, definitivamente va a haber acá algo. En cuanto a las señales en el cielo, cambios de color extraño en el cielo, sonidos también extraños o apariciones por ahí extrañas, cosas extrañas va a haber en Europa, no solo en estas 2 próximas semanas que vienen, sino que durante el mes 3. Hay una fecha clave que yo di que es el 8 de marzo, así que estén atentos a partir de esa fecha, 8 de marzo de este año. En cuanto a sismos, desastres naturales y en cuanto a política, porque la situación de China y Estados Unidos, entre estos dos países, entre China y Estados Unidos, está algo tenso esta situación, y también entre Japón y Corea del Norte. Yo anuncié desde el año pasado, vienen 3 guerras que se van a dar al mismo tiempo. Es la de Rusia con Ucrania, claramente, y las otras 2 guerras parece que son las que está viendo así en silencio, pero entre China y Estados Unidos. Y ahora ha aparecido Japón con Corea del Norte, ¿no? A ver, veamos que vienen varios países miembros de la OTAN. De una situación que China está espiando a Estados Unidos y viceversa. Estados Unidos también lo hace. De una situación como que de espionaje, ¿eh? Y quieren levantar las armas. Si me saliera así esta carta, la de las espadas, es que ya comienza un ataque, pero no lo veo así. Veo como que una situación se intensifica con palabras, con amenazas. Veo esta situación, más no que de una vez vayan a atacar. Lo que sí he visto hace poco, pero no sé si pasará en este mes de marzo, he visto misiles, cosas de fuego yendo de un lado para otro. Sí, mira, hay una situación de espionaje, ¿no? Entre países rivales se están vigilando y pues no podrían hacer una tercera guerra mundial, aún por el momento. ¿Sabes por qué? Porque los países
O sea, están haciendo como que sus propias guerras con el país que lo consideran su enemigo, ¿no? Su enemigo. Sus guerras para ver, o sea, hay mucha diferencia entre varios países y es bien difícil de que hagan así como una primera guerra mundial o segunda guerra que se agrupaban. No lo veo así. Wow, veo energía de sismo. Levanté esta carta y veo energía de sismo siempre para Asia. ¿Ves lo que les estoy diciendo? Veamos que viene en las nubes, lo que les estaba hablando. En las nubes, en el cielo, se van a ver cosas pasando. Veo el cielo en Asia. No sabría decirles qué países, pero sí veo acá esos misiles así, pasando de un lado a otro. Sí hay una situación en la que se intensifican las amenazas de la violencia, ¿no? Ay, no, 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 no. Veo violencia en Asia. Veo violencia en Asia, veo... em, sí, es que acá el cielo se va a tornar oscuro, algo va a pasar. Por lo que se van a ver esas cosas, uno de esos misiles. Siento mala energía del Medio Oriente, pero veo así personas algo como árabes. Sí. Creo que hay un conflicto también, no sé qué país, creo que es es que no estoy muy informada de eso, pero veo como que un conflicto en el Medio Oriente. Sí. Indica más la energía del Medio Oriente, esto que estoy viendo acá. ¿Ves? Acá están en conversaciones. Hay 3 países que están conversando. Creo que son China, Rusia y otro país más. Algo están planeando. Sí, porque me sale acá arriba, me sale el 4 de oros inverso y el caballero de espadas inverso. Están planeando un ataque. Ajá. Ay, me sale mucha energía de muerte, no sé por qué. Acá con esta carta sí siento que vamos a estar escuchando, si no es en estas 2 semanas, en las próximas semanas de este mes 3. Me trago mucho porque no me quieren dejar dar la información, porque es algo ultra secreto que están preparando, seguro. Vamos a escuchar la noticia de que ha muerto un líder de algo o un amigo de un líder o alguien conocido de un líder, algo así, me dicen esas cartas, pero es que no capto bien el nombre de quién podría ser, pero sí, vamos a estar escuchando sobre el fallecimiento de alguien, que lo han asesinado o que ha muerto por causas extrañas que no se sabe. Solamente van a decir ha muerto tal persona en Asia, pero es alguien con poder, me indica. Sí, sí, mira, la economía de Oceanía, del continente de Oceanía, va a estar algo debilitada. Hay que ahorrar mucho. Las personas que viven allá en Oceanía, va a haber cambios, como que el gobierno va a hacer cambios y las personas con miedo, con temor, van a ver esos nuevos cambios en cuanto a lo económico. El 5 de copas y algo como que en secreto, algo va a pasar en Oceanía. Quiero ver sobre qué es. A ver, vamos a continuar. Mira, en Oceanía va a haber también esas señales en el cielo, nubes extrañas en Oceanía. Sí, igual que en Europa me sale la misma carta. Arcoíris, probablemente arcoíris, algo solar, nubes extrañas, ese tipo de cosas en países de Oceanía.